Bueno, buenos días para todas y todos. Voy a contarles un poquito en este teórico, en esta charla, voy a hablar de los inmunosupresores en las enfermedades autoinmunes. Vale decir que esto es una introducción, un pantallazo general de un tema que es árido, que es difícil y que requiere para su manejo bastante práctica realmente. Yo les voy a dar algunos pantallazos generales y bueno, espero que les sea de utilidad. ¿Cuál es el menú de inmunosupresores que tenemos sobre la mesa? Bueno, en realidad tenemos básicamente dos grandes grupos de medicamentos, los inmunosupresores convencionales y los inmunosupresores que vamos a llamar nuevos o que han irrumpido en la terapéutica en los últimos años. Los convencionales básicamente son los de síntesis química, son los glucocorticoides, la hidroxicloroquina, metotrexate, azatioprina, micofenolato de mofetilo y ciclofosfamida. Voy a contarles un pantallazo de cada uno de ellos. Y los nuevos son las terapias biológicas. Y también hay nuevos no biológicos de síntesis química que van dirigidos contra blancos moleculares intracelulares específicos. Y esos son bien interesantes. ¿Cuáles son las ventajas o las principales cualidades de los medicamentos que vamos a llamar clásicos de síntesis química, también llamados DIMAR, fármacos modificadores de la enfermedad convencionales? Ese término, fármacos modificadores de la enfermedad, es un término que utilizamos básicamente en la artritis reumatoide y en otras enfermedades reumatológicas. Pero bueno, puede extrapolarse para otras enfermedades. Bueno, sus características más importantes son que se administran por vía oral en su gran mayoría, son de menor costo, son eficaces, hay una gran experiencia acumulada, tanto en monoterapia como en terapia combinada. Yo les voy a contar de los medicamentos clásicos, el mecanismo de acción, cómo tratar de indicarlos sin generar más daño del que ya generan, y en esto hay que siempre tener en cuenta que la enfermedad autoinmune per se provoca en general actividad y la actividad, perdón, provoca inflamación. Entonces uno siempre en la balanza tiene que poner, por un lado, el efecto inflamatorio sostenido de la enfermedad y por otro lado, el efecto inmunosupresor y qué efecto adverso trae ese inmunosupresor. En general, vamos a tratar de tener claro que mantener la enfermedad a raya, la enfermedad apagada, los niveles de actividad lo más bajo posible por el menor tiempo de actividad, suele ser lo más beneficioso para el paciente casi que siempre. Esta afirmación en general es válida. Habrá alguna excepción, pero en general esta afirmación es válida y es necesario tenerlo en cuenta. Por otro lado, vamos a hablar de cómo monitorizamos el tratamiento, básicamente los efectos adversos, qué combinaciones son posibles y cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos, que en la literatura actualmente se ha acuñado este T2T, que quiere decir Treat to Target. Lo primero que vamos a hablar son los glucocorticoides, en parte porque son muy utilizados. Yo he trabajado bastante en la farmacología de los glucocorticoides en los últimos 10 años, diría. Y por otro lado, son de los más antiguos. El grupo de médico que describió el uso de los glucocorticoides ganó el Premio Nobel de Medicina por el año 42-43, básicamente tratando a una paciente con artritis reumatoide. Hay una paciente muy limitada por el dolor y por la deformación, le hicieron glucocorticoides, la paciente se le fue el dolor, empezó a caminar, empezó a moverse, y era como aquello de levántate y anda. Realmente en su momento fueron extraordinarios. Los glucocorticoides actúan básicamente por dos mecanismos. Hace algunos años, cuando yo era docente de farmacología, básicamente describíamos este mecanismo, que es el mecanismo genómico. Los glucocorticoides son liposolubles, atraviesan las membranas celulares y se introducen en el citosol. En el citosol se unen a algunas proteínas que son receptores citosólicos de glucocorticoide. Ese receptor citosólico se trasloca al núcleo celular e inhibe o estimula la síntesis de algunas proteínas que están vinculadas con el proceso inflamatorio o con los efectos adversos. De tal suerte que inhiben la síntesis proteica de algunas moléculas proinflamatorias y también
en el mismo momento estimulan la síntesis proteica de algunas moléculas, de algunas proteínas que están vinculadas con los efectos adversos de los glucocorticoides. Estos dos mecanismos es lo que se conoce como la transrepresión, que es lo que explica los efectos antiinflamatorios, o la transactivación, que es básicamente lo que explica los efectos adversos. En los últimos años, ya de hace unos 15 años, se ha descrito otra vía de acción de los glucocorticoides, que es lo que llamamos la vía no genómica. Esta vía, que es la vía convencional, que les conté hace un ratito, es la vía genómica, y por otro lado se ha descrito la vía no genómica de los glucocorticoides. Y se observó que esta vía no genómica actúa ya sea por algunos receptores intracelulares citosólicos que no se traslocan al núcleo celular, o bien a través de algunos receptores de membrana, y también a través de esta vía, entonces no genómica, se obtienen efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios. Esto se observó porque cuando nosotros le hacemos un bolo de metilprednisolona, de 500 miligramos de metilprednisolona a una persona que está con una reacción alérgica grave, o sea, esta vía genómica en general demora en inhibir o estimular la transcripción genética más o menos unas 4 a 6 horas. Por más que la administremos por vía intravenosa o por vía oral, más o menos eso es lo que demora todo este proceso genómico que yo les conté. Por lo tanto, el efecto no se va a ver antes de las 5 o 6 horas. En cambio, se venía observando ya hace mucho tiempo que cuando hacemos un pulso de metilprednisolona de 500 miligramos, por ejemplo, hay efectos antiinflamatorios que los vemos más precozmente. Entonces se decía, bueno, pues bien, ¿dónde estamos actuando? Porque en esta vía no podría explicarse por esta vía, y entonces fue que se empezó a describir otra vía de acción de los glucocorticoides. Pero lo interesante es que esta vía genómica está expresada absolutamente en todas las células del organismo. No discrimina entre células que están vinculadas al proceso inflamatorio y células que no están vinculadas al proceso inflamatorio. De tal forma que esto nos explica en parte por qué los glucocorticoides tienen esos efectos en todas las células del organismo y tenemos efectos adversos tan floridos. En cambio, esta vía no genómica, hay algunos trabajos que han empezado a mostrar, pero ya de hace algunos años, 15, 16 años, han empezado a mostrar que estaría especialmente expresada en las células inflamatorias que participan de la respuesta inflamatoria de las enfermedades autoinmunes, concretamente monocitos, macrófagos, linfocitos, etc. Y la otra característica importante que tiene esta vía no genómica respecto a la vía genómica clásica que conocíamos de hace algunos años, es que se activan a dosis diferentes. En principio, la vía genómica, la clásica, la de siempre, empezaría a saturarse entre los 30 y 100 miligramos de prednisona o equivalente. Siempre que hablamos de corticoides, el estándar es la prednisona, mientras que la vía no genómica empieza a reclutarse y por lo tanto a activarse a partir de los 100 miligramos. ¿Ok? O sea que las dos vías se reclutan a dosis un poquito diferentes. Nosotros hemos trabajado en esto y mostramos cómo, por un lado, las vías se reclutan a dosis diferentes y cómo, por otro lado, algunas moléculas son especialmente activas a través de la vía no genómica, y hay dos moléculas concretamente que son especialmente activas en la vía no genómica, que son la dexametasona y la metilprednisolona. O sea que no solo que comienza a activarse la vía no genómica a dosis por encima de 100 miligramos de prednisona o equivalente, que más o menos es igual a la metilprednisolona, sino que además esa vía no genómica es especialmente sensible a otras moléculas, de tal forma que si yo a un paciente le doy 150 miligramos de prednisona, por más que a partir de los 100 miligramos comienza a reclutarse, no estoy reclutando completamente esa vía, o no estoy activando completamente esa vía, porque esa vía es especialmente sensible a otras moléculas. Nosotros mostramos que la prednisona de hace muchos años se venía utilizando con el famoso esquema de 1 miligramo kilo día, y nosotros nos preguntamos si en algunas enfermedades graves, concretamente la nefritis lúpica, que dentro de las manifestaciones graves de las enfermedades autoinmunes es de las más comunes, porque tenemos el neurolupus, pero es mucho menos común, que es mucho más difícil de sistematizar el diagnóstico. En cambio, en la nefritis lúpica es más fácil de sistematizar el diagnóstico porque el paciente tiene proteinuria, el paciente tiene complemento bajo, el paciente tiene una anatomía patológica compatible,
En cambio, en el neurolupus el diagnóstico es un poco más complejo, porque además hay muchos síndromes. Entonces tomamos pacientes con nefritis lúpica y dijimos, bueno, veamos un grupo de pacientes que la dosis inicial no supere los 30 miligramos versus un grupo de pacientes que hayan recibido la dosis histórica de 1 miligramo kilo día, y vimos que la remisión parcial o completa es parecida, es mayor incluso, en los que reciben menores dosis. Digo mayor incluso, y esto hay que tomarlo con cierta precaución, porque esta dosis que nosotros utilizamos de un máximo de 30 miligramos, la utilizamos en un contexto de uso de pulsos de metilprednisolona justamente para reclutar la vía no genómica, que antes no se utilizaba, de ciclofosfamida a dosis muy estandarizada, de hidroxicloroquina a dosis muy estandarizada. O sea que no es solo que le dábamos 30 miligramos de prednisona y nada más, sino que utilizábamos otra serie de conductas terapéuticas que de alguna manera nos permitieron ahorrar corticoides. Y en ese esquema grande obtuvimos remisiones parciales o completas tantas o incluso un poco más que los pacientes que habían recibido las dosis altas de prednisona y con efectos adversos mucho menores. Realmente la eficacia que mostramos, o la efectividad en este caso, era prácticamente igual, pero con mucho menores efectos adversos, porque los efectos adversos de los corticoides, como ustedes saben, en general son dosis y tiempo dependientes. Y los pacientes que reciben mayores dosis demoran más en bajarse la dosis. Eso de que yo te doy 60 miligramos, después te llevo a 10 miligramos, no existe. Eso hay trabajos que ya muestran esto, que intuitivamente los pacientes que reciben mayores dosis les cuesta más bajar la dosis. Eso efectivamente es así. Pero esto de las dosis lo confirmamos con la prednisona por vía oral, y confirmamos que en un contexto, igual en nuestro grupo, este es un trabajo hecho acá, esto lo hice cuando volví de Bilbao, de esa pasantía en la que hicimos esos trabajos anteriores, hicimos algo parecido pero con metilprednisolona, y vimos que no se diferenciaban sustancialmente los pacientes que tenían respuestas completas con dosis menores a 1,5 gramos, o sea, 500 miligramos por día por 3 días de metilprednisolona intravenosa, versus aquellos que recibían entre 1,5 y 3, y versus aquellos que tenían más de 3 gramos. O sea que en realidad hasta 1,5 gramos de metilprednisolona es la dosis razonable, y eso, los que recibían mayores dosis tenían mayores efectos adversos, mayores infecciones, y especialmente la dosis por encima de 1,5 gramos provocaba mayores efectos adversos y mayores infecciones, especialmente en los diabéticos. Ese trabajo lo publicamos hace un tiempo y pienso que es de utilidad para ustedes conocer este asunto. Entonces, un poco de los corticoides, recordar, usémoslos, claro que sí, porque son muy efectivos, son muy útiles a corto plazo, pero en terapia puente. O sea, no es que le pongo prednisona a ver qué pasa y ahí, si el paciente responde bien, le pongo inmunosupresores, sino que los uso como un puente mientras empiezan a hacer efecto los otros inmunosupresores sintéticos que les voy a contar a continuación. En nuestro punto de vista, casi que siempre tenemos que desterrar el miligramo kilo día, y las opciones terapéuticas que tenemos entonces es la prednisona por vía oral o los pulsos de metilprednisolona, sabiendo además que utilizar pulsos de metilprednisolona nos permite utilizar menores dosis de prednisona. Este es un esquema que hicimos para una publicación reciente, donde mostramos cómo se trataban antes los pacientes. Este es el paradigma clásico, el viejo paradigma con el que muchos de nosotros nos formamos, incluso en los cursos que están haciendo ustedes, o en los cursos análogos a lo que están haciendo ustedes. Usábamos en el lupus concretamente la hidroxicloroquina, eventualmente, introducción de los inmunosupresores una vez que el paciente estaba estable, eso aprendíamos nosotros, y la metilprednisolona la utilizábamos raro en los brotes moderados o leves, sino que lo reservábamos exclusivamente para los brotes graves, y ahí manteníamos la prednisona a 1 miligramo kilo día por 4 o 6 semanas. No teníamos un plan de descenso estandarizado, y en algún momento al paciente le poníamos un inmunosupresor, y el paciente de esa manera tenía una razonable efectividad, o sea, mejoraba los niveles de actividad, pero con una carga de efectos adversos muy importante. El nuevo paradigma es tratar de usar siempre la hidroxicloroquina en el lupus en particular, porque esto está referido al lupus,
y la introducción precoz de los inmunosupresores, no ya cuando el paciente esté estable, sino precozmente, porque de esa manera, como demoran en general en empezar a actuar entre 4, 6, 8 semanas los inmunosupresores, como el metotrexate, como la azatioprina, ya cuando a las 12 semanas podemos empezar a bajar la dosis o podemos bajar la dosis de prednisona, pero no empezar, hacemos este esquema de descenso que está acá, y a las 12 semanas llegamos a 7,5 a 5 miligramos, pero ya sabemos que el paciente está ya acá, más o menos en la semana 6 u 8, están empezando a actuar los inmunosupresores convencionales, y de esa manera logramos mayor efectividad, pero con mucho menor carga de efectos adversos. Los colores son simbólicos, son meramente ilustrativos, pero de alguna manera el concepto es usar menos dosis de prednisona, introducción precoz de los inmunosupresores sintéticos convencionales, metotrexate, azatioprina, micofenolato, utilizar pulsos de metilprednisolona para apagar rápidamente la enfermedad y de esa manera en un tiempo razonable poder obtener la dosis de tratamiento de prednisona, la menor dosis de tratamiento de prednisona posible. Van a ver ustedes que muchos artículos o muchas publicaciones o muchos libros, el Goodman, por ejemplo, dice la prednisona debe utilizarse a la menor dosis por el menor periodo de tiempo posible. Pero ¿cuál es esa menor dosis y el menor periodo de tiempo posible? Bueno, nosotros pensamos que la dosis de mantenimiento por debajo de 5 o de 7,5 miligramos de mantenimiento es una dosis razonablemente segura, con poca carga de efectos adversos, y que hay que llegar a esa dosis en un plazo de 12 a 14 semanas aproximadamente. Esto no estaba establecido en la literatura hasta hace un tiempo, y pienso que hemos contribuido razonablemente a introducir estos conceptos y estas ideas en la literatura en el manejo de una enfermedad como el lupus, pero que es razonablemente extrapolable a otras enfermedades autoinmunes como las vasculitis sistémicas. Ya hoy hay publicaciones de otros grupos que muestran que la vasculitis sistémica, en un plan de tratamiento estándar, utilizar 1 miligramo kilo día de prednisona versus 0,5 es exactamente igual desde el punto de vista de la efectividad, pero con mucho menor carga de efectos adversos. O sea, menores dosis de prednisona, y eso se hace a expensas de introducir precozmente inmunosupresores, utilizar pulsos de metilprednisolona cuando sea necesario, aún en brotes leves, moderados a severos, y bajar la dosis a por debajo de 7,5 en 12 a 14 semanas. Tenemos otros inmunosupresores como la sulfasalacina, que es un profármaco prácticamente reservada para su uso en la artritis reumatoide. Vieron que demora en empezar a actuar, esto es lo que les contaba, 4 o 8 semanas demoran en empezar a actuar la mayoría de los inmunosupresores. Es ese periodo de puente en el que vamos a usar los corticoides, pero precozmente tengo que introducir el inmunosupresor. Si no, si le empiezo el inmunosupresor 2 meses después que el paciente está con corticoides, va a demorar 2 o 3 meses más en que haga efecto el inmunosupresor. Y esas son las dosis aproximadamente. Se utiliza entonces en la artritis reumatoide y en las enfermedades inflamatorias intestinales Cook y Crohn. La sulfasalacina como efectos adversos, básicamente intolerancia digestiva, cefalea, es una sulfa, por lo tanto provoca rash, farmacodermia, puede provocar leucopenia, transaminitis, o sea, aumento de las transaminasas. Otro inmunosupresor sintético es la leflunomida, es un antiproliferativo, antimetabolito, inhibe la síntesis de pirimidinas e inhibe la proliferación de linfocitos T. Van a ver que esto es lo que hacen muchos inmunosupresores. La toxicidad es parecida, transaminitis, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar intersticial y alopecia o rash en casos seleccionados. La leflunomida también tiene su nicho de terapéutica básicamente en la artritis reumatoide, básicamente en los tiempos que corren, año 2020, artritis reumatoide. Tiene una vida media larga, 2 a 4 semanas, vinculado a circulación enteropática continua, y si uno quiere eliminarla rápidamente, tiene que utilizar colestiramina, que atrapa en el tubo digestivo la leflunomida y se elimina por vía entérica. Evitar si hay hepatopatía o nefropatía porque se acumula, está contraindicada en el embarazo y la lactancia formalmente, e incluso 3 a 6 meses antes de que una paciente quede embarazada. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y efectos adversos similares a dosis moderadas de metotrexate. Está contraindicada si hay enfermedad pulmonar intersticial o si hay neumonitis por metotrexate. Hasta hace algún tiempo, cuando había neumonitis por metotrexate, nosotros creíamos, hace 10 años, ¿no? Pero bueno, un tiempo,
que se podía utilizar la leflunomida, pero no es el caso. Está indicada en la artritis reumatoide moderada y severa, y esas son las dosis, y los niveles estables se alcanzan en 7 semanas. Otra vez ven que los inmunosupresores demoran en hacer su efecto deseado y pueden asociarse a otros inmunosupresores. El metotrexate es como una estrella, porque es un medicamento viejo como el agujero del mate, pero sigue siendo muy útil en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas, y sí que lo utilizamos. Lo utilizamos en el lupus con manifestaciones articulares, cutáneas, serosas, lo utilizamos en la esclerosis sistémica, lo utilizamos en la artritis reumatoide, lo utilizamos en algunas manifestaciones de algunas espondiloartritis, sobre todo cuando hay manifestaciones periféricas. O sea que es un medicamento viejo como el agujero del mate, pero que sigue siendo ampliamente utilizado. Es un análogo estructural del ácido fólico, y eso hace que se introduce en la célula básicamente de la misma manera que el ácido fólico. Es un antiproliferativo, inhibe la síntesis de bases nitrogenadas dependientes del ácido fólico, y tiene una latencia de acción aproximadamente de 4 a 6 semanas también, como les vengo contando, y los niveles estables se alcanzan a los 6 meses. O sea que una vez más ven que realmente demora en empezar su efecto. La absorción oral es bastante variable, puse ahí sumamente variable, pero bueno, en resumen, uno diría que la absorción, la cinética de absorción de metotrexate tiene como una particularidad, y es que más o menos a los 25 miligramos por vía oral se satura la absorción del metotrexate. O sea que si yo a un paciente le doy 25 miligramos de vía oral o de metotrexate por vía oral o 50 miligramos, en una dosis, básicamente lo que se va a absorber, la biodisponibilidad va a ser básicamente la misma. Por lo tanto, aproximadamente en 22,5 a 25 miligramos por vía oral está la dosis techo de absorción del metotrexate. Por eso ahí tengo que switchar, cambiar la vía de administración y pasarlo a vía subcutánea, que en Uruguay no hay, o a vía intramuscular, que en Uruguay sí hay, y eso aumenta bastante la biodisponibilidad del metotrexate. Claro que en una enfermedad crónica, administrarse por vía subcutánea o por vía intramuscular todas las semanas metotrexate, un medicamento, es un poco incómodo, pero bueno, si uno piensa en otras enfermedades que se administran 2 o 3 veces por día medicación subcutánea, como la diabetes, o 2 o 3 veces por semana la eritropoyetina, o la enoxaparina 2 veces por día, 1 vez por día, bueno, no es una cosa tan dramática, esto también sería de por vida. En particular estamos hablando de artritis reumatoide, y este gráfico muestra acá cómo hay pacientes que, cuando se llega a la dosis techo de metotrexate por vía oral que les comenté, cambiando la vía de administración, mejoran el ACR20, que es el porcentaje de respuesta concretamente en la artritis reumatoide. Esta es la dosis semanal en artritis reumatoide, en lupus, en esclerosis sistémica. En enfermedades autoinmunes sistémicas, el metotrexate lo utilizamos semanal, ¿tá? Semanal, y si el paciente lo pasa a usar vía oral, es un inconveniente, va a tener muchos efectos adversos por mielosupresión, ¿verdad? Lo utilizamos de forma semanal, ya sea por vía oral o por vía intramuscular, en enfermedades autoinmunes. Otro cantar es el uso del metotrexate intratecal, el metotrexate intravenoso, en enfermedades oncológicas, que no es asunto de las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Es otro asunto. Acá están un poco los esquemas de tratamiento. La dosis es de 7,5 a 25 miligramos por semana, y en general se suplementa ácido fólico para bloquear el efecto que va a tener antimetabolito, básicamente para bloquear la mielotoxicidad por metotrexate, y se recomienda que el ácido fólico se tome a las 24 o 48 horas, porque si yo doy muy juntos el metotrexate y el ácido fólico, como compiten por el lugar por donde entran a la célula, va a entrar el ácido fólico, que es el metabolito natural, y no el metotrexate, o sea que voy a bloquear el efecto del metotrexate. Ese es un piquecito a tener en cuenta, que alguna gente no lo maneja, y que es un detallecito útil para la práctica clínica. Y los efectos adversos de metotrexate son la hepatotoxicidad, la intolerancia digestiva, la neumotoxicidad, o sea, la toxicidad respiratoria, la mielotoxicidad, los efectos adversos a nivel de la médula ósea, ¿verdad? Básicamente anemia, leucopenia, y en mucho menor medida trombocitopenia, alopecia. Y son factores de riesgo para que
el metotrexate provoque efectos adversos, la insuficiencia renal, la hiporuminemia y la asociación de metotrexate con trimetopril sulfamethoxazol, que es una asociación, digamos, de riesgo para que se potencien los efectos adversos que están comentados más arriba. Hay que administrar ácido fólico, suplementarse, como les conté, 24 a 48 horas después, y previene los efectos adversos genotóxicos del metotrexate, y si lo doy muy junto puede disminuir la eficacia del metotrexate, como les conté recién. Estas son algunas de las combinaciones que estamos acostumbrados a utilizar: hidroxicloroquina con sulfasalacina. En esta charla no hablé de la hidroxicloroquina porque me consta que en la charla de lupus el doctor Martín Revela va a hablar de hidroxicloroquina, así que se la dejé a él, pero quiero que sepan básicamente que se usa también en las enfermedades autoinmunes, especialmente en la artritis reumatoide y en el lupus. Hay una publicación nuestra que está en la Revista Médica de Chile, donde hablamos del uso de la hidroxicloroquina en las enfermedades autoinmunes, y ahí contamos un poco qué otros usos puede tener, en el Sjögren, en la dermatomiositis, etc. Y se puede combinar con sulfasalacina, básicamente se puede combinar con la enorme mayoría de los inmunosupresores. Y bueno, acá están las combinaciones posibles, en verde están las combinaciones posibles que se pueden utilizar. Los glucocorticoides básicamente también. Y luego tenemos otro grupo de inmunosupresores que son los que vamos a llamar los antimetabolitos, que son, en este grupo lo componen la azatioprina y el micofenolato de mofetilo. La azatioprina es un antimetabolito, es un profármaco, se metaboliza en el hígado y se forma la 6-mercaptopurina. La 6-mercaptopurina es el metabolito activo de la azatioprina y disminuye la síntesis de purinas intercelular, y como consecuencia de ello disminuye el número de linfocitos B y T, la síntesis de inmunoglobulina, y disminuye también la interleuquina 2. Entre los efectos adversos de la azatioprina está la mielosupresión, la leucopenia, la trombocitopenia. Los efectos gastrointestinales son de los más frecuentes: náuseas, vómitos, intolerancia digestiva, elevación de transaminasas y las infecciones, sobre todo virales. Dicho de otra manera, siempre que ustedes consideren los inmunosupresores sintéticos como biológicos, tengan en cuenta que los efectos adversos son básicamente de grupo: mielotoxicidad, toxicidad hepática, en algunos casos destaca la toxicidad pulmonar, no es el caso de la azatioprina, toxicidad digestiva o efectos adversos digestivos, infecciones en términos generales. Son esos los efectos adversos de los inmunosupresores. La azatioprina puede emplearse en el embarazo de lactancia. A una paciente con lupus con azatioprina le permitimos embarazarse. A una paciente que tiene artritis reumatoide o que tiene otra enfermedad, que tiene lupus y está con metotrexate, le indicamos que suspenda el metotrexate por lo menos 3 meses antes de comenzar a buscar embarazo, y la rotamos a azatioprina para que no tenga brote, porque el brote es muy dañino para el embarazo. Y las dosis son estas: 50 miligramos por día hasta 1 miligramo kilo día. Se pueden utilizar 150 miligramos de azatioprina, 200 miligramos de azatioprina, tranquilamente, y hay que controlar con funciones de hemograma hepático y hemograma, básicamente, y el paciente tiene que estar correctamente vacunado. Voy a hablar sobre el final de las vacunas porque es un tema muy importante en las enfermedades autoinmunes y muy importante cuando vamos a inmunosuprimir un paciente. El micofenolato de mofetilo también es un profármaco, el fármaco activo es el ácido micofenólico, es un antimetabolito y básicamente también disminuye la proliferación de linfocitos B y T, disminuye las inmunoglobulinas e induce a la apoptosis de los linfocitos T. Por lo tanto, es un potente inmunosupresor que en las enfermedades autoinmunes hemos heredado del trasplante. Es un inmunosupresor que se ha utilizado y se utiliza mucho en el trasplante hepático, en el trasplante de riñón, pero que lo hemos empezado a utilizar en las enfermedades autoinmunes sistémicas, y que también está registrado para su uso en la nefritis lúpica. Entre los efectos adversos se destaca lo gastrointestinal. Es muy importante saber que provoca náuseas, vómitos, distensión abdominal, que tiene dificultad en la tolerancia, de tal forma que la dosis hay que titularla. Hay que empezar con 500 miligramos la primera semana, la segunda semana, si el paciente toleró bien, hay que subirlo a 1 gramo, la otra semana 1,5 gramos, y la dosis estándar de mantenimiento en general está en 1,5 gramos, 2 gramos por día. La dosis de inducción a la remisión de un brote grave es un poco más alta y está en el entorno de los 3.000 miligramos. Se recomienda en general administrarlo con el estómago vacío al micofenolato, pero sabemos que eso a veces dificulta la tolerancia digestiva o la tolerabilidad digestiva, y entonces a veces el precio a pagar para que el paciente tome el medicamento es que lo tome con algún alimento.
También puede provocar mielosupresión, especialmente leucopenia, especialmente linfopenia, y también aumenta el riesgo de infecciones. Está formalmente contraindicado también en el embarazo y la lactancia, similar a lo que ocurría con la leflunomida, similar a lo que ocurría, o a lo que ocurre, mejor dicho, con el metotrexate. ¿Cuál es el asunto este? Una vez visto este pantallazo general de inmunosupresores y del menú de opciones que tenemos sobre la mesa, ¿cuál es el esquema general? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos cuando vemos un paciente con una enfermedad autoinmune? Pretendemos que el paciente logre la remisión sostenida o los niveles bajos de actividad. Uno diría que los 3 objetivos más importantes son que el paciente tenga una remisión, que la remisión sea en el menor tiempo posible y que la remisión se mantenga por el mayor tiempo posible. Si no se logra la remisión, los menores niveles de actividad. Para ello utilizamos algunos índices clinimétricos, o sea, algunos índices que miden los niveles de actividad de la enfermedad. Y así está el DAS28 en la artritis reumatoide, el SLEDAI en el lupus eritematoso sistémico y otros marcadores de actividad o indicadores, índices de actividad en otras enfermedades. A través de la remisión sostenida en el menor tiempo posible y por el mayor tiempo posible, logramos que el paciente tenga una mejor calidad de vida, una mejoría clínica, tenga mejor aptitud física y mejore su desempeño laboral y social y tenga menor daño tisular. De tal forma que nosotros tenemos que saber, algo que les conté al inicio, que la actividad sostenida provoca daño tisular permanente. Y nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que hacer un buen balance riesgo-beneficio porque sabemos que la actividad de la enfermedad provoca daño tisular permanente. Esto que dice acá, T2T, es tratamiento por objetivo, el objetivo es la remisión sostenida, el objetivo es el paciente, el objetivo es individualizar la terapéutica, o sea, no hay una receta de cocina para aplicar a todos los pacientes, cada paciente se comporta distinto, hay esquemas generales de tratamiento que luego hay que ver si este paciente se beneficia de este medicamento, si lo tolera, si no lo tiene contraindicado, si no se quiere embarazar, qué es lo que ocurre. Hay un montón de variables a tener en cuenta a la hora de elegir el inmunosupresor para el paciente. Yo, como les dije hoy, les estoy dando un pantallazo general. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿es seguro iniciar un inmunosupresor? ¿Cuál? ¿Cuál es la actividad de la enfermedad? ¿Existe progresión del daño tisular? Y si hay comorbilidades. No es lo mismo ponerle prednisona a un diabético con un no diabético, un hipertenso con un hipertenso, un obeso con un obeso, ¿verdad? No es lo mismo usar metotrexate en una persona que es un alcoholista severo que una persona que tiene un hígado sano. O sea, son cosas que hay que tener en cuenta y que tenemos que tener en la cabeza. El tratamiento tiene que empezarse lo antes posible. Esto da vuelta al paradigma viejo que teníamos hace un tiempo, por eso no hace tiempo, cuando yo cursé un ciclo parecido al que están haciendo ustedes, primero se hacía bien el diagnóstico, se corroboraba todo bien, el diagnóstico siempre hay que hacerlo bien, por favor, pero quiero decir, y se inducía la remisión y después se ponían los modificadores de la enfermedad. Hoy se sabe que los modificadores de enfermedad, los que mantienen a raya la enfermedad, hay que iniciarlos precozmente, porque el puente son los corticoides, y los corticoides mantenidos mucho tiempo también provocan daño. Entonces, para evitar ese daño inducido por la enfermedad y para evitar el daño inducido por los corticoides, hay que iniciar los inmunosupresores precozmente, as soon as possible. Control frecuente en la enfermedad activa. Los primeros meses de tratamiento son decisivos, ¿verdad? Los primeros 6 meses son decisivos, los primeros 3 meses también. O sea, yo a los 3 meses tengo que pararme y mirar, a ver, en estos 3 meses, ¿bajó algo la actividad de la enfermedad o no bajó nada? Si no bajó nada, la cosa no está andando bien. ¿Será porque no lo toma? ¿Será porque el diagnóstico no está bien hecho? ¿Será porque ese no es el mejor tratamiento para ese paciente? Lo que sea. Pero algo, los primeros 6 meses son decisivos y dentro de esto los primeros 3 para lograr la remisión o los menores niveles de actividad de las enfermedades autoinmunes en general. Esto está sacado de unas recomendaciones de la artritis reumatoide, pero aplica para todas las enfermedades autoinmunes en términos generales, ¿verdad? Y bueno, en la artritis reumatoide el metotrexate es el fármaco inicial. Si hay contraindicación o intolerancia para el metotrexate, leflunomida o sulfasalacina. Pauta corta de corticoides al inicio, ¿verdad? Pauta corta de corticoides. En la artritis reumatoide, en lupus, en la enorme mayoría de las enfermedades autoinmunes, pauta corta, inicio precoz de inmunosupresores. Y para hacer las cosas bien hay que hacer una correcta evaluación clínica, una correcta evaluación analítica y hay que hacer un gran capítulo de profilaxis infecciosa. No puedo empezar los inmunosupresores sino pararme y decir, a ver, este paciente, ¿qué riesgo de tener tal o cuales enfermedades tiene? Que les voy a contar a continuación.
La evaluación paraclínica o la evaluación analítica básicamente es la misma siempre: hemograma, hepatograma, albúmina, proteína C reactiva para medir los niveles de actividad, creatinina, soemia, orina, virus B, virus C, HIV, screening de BK. En términos generales, en nuestro país, cuando voy a usar inmunosupresores, tengo que hacer screening de tuberculosis. Ni que hablar para las terapias biológicas, como vamos a ver a continuación, pero en general tengo que hacerlo, ya sea por PPD, que ahora hay disponible, o por cuantiferón. Y el seguimiento del paciente, el monitoreo del paciente va a ser clínico, va a ser analítico. Y la analítica va a ser hemograma, hepatograma, proteína C reactiva. Al inicio va a ser mensual y luego será trimestral. En el caso del metotrexate, puede provocar efectos adversos respiratorios, hay que tenerlo en cuenta. Es más frecuente dentro de los primeros 6 meses, particularmente dentro del primer año. La neumonitis inducida por metotrexate es del primer año de tratamiento con el metotrexate. La profilaxis infecciosa podemos dividir a los pacientes en los que tienen bajo o alto nivel de inmunosupresión, pero tenemos que tratar de hacerla siempre que sea posible. Y hay un capítulo fundamental que son las vacunas. Las vacunas no son solo de los pediatras, también los médicos adultos tenemos que estar atentos a este asunto. ¿Y por qué vacunar? Porque estos pacientes tienen mayor riesgo de infecciones, porque no activan ni reactivan la enfermedad. Van a ver que hay una leyenda urbana, que incluso muchos médicos la creen, que vacunar pacientes con enfermedades autoinmunes puede inducir brotes. Esto hace años que sabemos que no es así. ¿Son igual de eficaces? Bueno, en algunos casos la inmunogenicidad de la vacuna puede estar reducida, obviamente. Si el paciente tiene la inmunidad muy apagada como consecuencia de los inmunosupresores, seguramente su respuesta inmune a la vacuna va a ser reducida, pero eso no quiere decir que la vacuna sea inefectiva. Hay que tratar de vacunar al grupo familiar y a los contactos, cuanto antes mejor. Cuando le hacemos el diagnóstico ahí hay que vacunar al paciente. ¿Y cuáles se recomiendan? Bueno, la antigripal, la antineumococo, la vacuna contra el virus B, la antitetánica y la vacuna para el virus del papiloma humano en aquellos grupos de pacientes que esté indicado. Y no se recomiendan en términos generales las vacunas a virus vivos atenuados. Entonces, el carnet de vacunación debe ser parte de la evaluación inicial. ¿Qué vacunas tiene el paciente? Este es el esquema de vacunas de nuestro país, hay que estar atento a esto, y hay pacientes que tienen que recibirla, pacientes con indicaciones especiales, y tenemos la vacuna antigripal, neumococo, hepatitis B y la vacuna antitetánica. Estas son las vacunas, de otra manera, y las vacunas a virus vivos atenuados en general no hay que utilizarlas. Para el zóster, creo que lo dije en la charla anterior, pero si no lo digo ahora, para el zóster en nuestro medio hay vacuna a virus vivos atenuado. No, lo dije recientes, perdón, que di la semana pasada. Hay 2 tipos de vacuna contra el virus zóster. Estas inmunosupresores que les conté aumentan el riesgo de reactivación del zóster. Hay 2 tipos de vacunas a virus vivos atenuado de amplia disponibilidad en nuestro medio, que no están recomendadas en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, a virus zóster concretamente, y una vacuna por recombinación genética que sí se puede utilizar tranquilamente, pero que todavía no está ampliamente disponible en nuestro medio. Sí está disponible en Argentina y creo que en breve va a llegar, que tiene una buena protección, tiene como 80% de protección esa vacuna para el virus zóster por recombinación genética. Está acá arriba, Recombinant Zoster Vaccine. Bueno, el resumen entonces de los medicamentos sintéticos clásicos: el metotrexate es el fármaco modificador de la enfermedad de primera línea en la artritis reumatoide, es el fármaco de anclaje, ¿verdad? Es el tratamiento, pero también es en muchas enfermedades, como les conté, la esclerosis sistémica, la dermatomiositis, el lupus eritematoso sistémico con manifestaciones cutáneas, serosas, articulares, la hidroxicloroquina siempre en el lupus, muchas veces en la artritis reumatoide y en otras enfermedades autoinmunes, la sulfasalacina básicamente en la R y en las enfermedades inflamatorias intestinales. No se deben utilizar en el embarazo el metotrexate, la leflunomida, y ahí me olvidé del micofenolato de mufetilo. Sí se puede usar en el embarazo la sulfasalacina con ciertas precauciones que exceden a esta charla: la hidroxicloroquina, los glucocorticoides, la azatioprina. Casi todos pueden asociarse entre sí. No se puede asociar la azatioprina con micofenolato, esa asociación no está bien. Casi todos, esta diapo tiene algunos errores, discúlpenme.
todos tienen latencia en su efecto clínico, eso es así, el techo más o menos, en la concentración en equilibrio estable y el efecto estable se obtiene aproximadamente a las 8 a 12 semanas. Los corticoides son útiles, pero como terapia puente, y debemos conocer los efectos adversos de los medicamentos que utilizamos. Esto no es una novedad, no es solo para este grupo de medicamentos. Acá hay un esquema general de los efectos adversos. No les comenté prácticamente nada del cáncer, esto hay mucha agua corrido debajo de ese puente, pero bueno, básicamente se ha postulado que algunos inmunosupresores aumentan el riesgo de cáncer. Eso ha ido y venido en la literatura. Hoy se sabe que tenemos que tener en cuenta el cáncer de piel, básicamente en la azatioprina, el micofenolato, y tenemos que tener en cuenta también los linfomas en estos pacientes que reciben estos medicamentos. Pero también es verdad que muchas de las enfermedades tienen per se un aumento del riesgo de algunos cánceres, y especialmente cuando las enfermedades están muy activas. Por lo tanto, cuánto va por el remedio y cuánto va por la enfermedad no termina de estar claro, pero es algo que en el tratamiento crónico tenemos que vigilar. Las terapias biológicas, un pantallazo nomás, han irrumpido en la terapéutica en los últimos tiempos, y tenemos ampliamente utilizado el rituximab. El rituximab es un anti-CD20, el CD20 es un marcador PAM-B, o sea, se expresa en los linfocitos B, y por lo tanto el rituximab deplexiona al paciente de linfocitos B, que son las células que producen las inmunoglobulinas. Por lo tanto, provoca un gran efecto inmunosupresor el rituximab. Otro grupo de medicamentos son los anti-TNF. Los anti-TNF son ampliamente utilizados en la artritis reumatoide, también en las enfermedades inflamatorias intestinales, también en algunas espondiloartritis, o en varias de ellas, y son el infliximab, el adalimumab, el etanercept, golimumab y certolizumab, todos estos disponibles en nuestro medio, excepto el certolizumab. El TNF, el factor de necrosis tumoral, está expresado especialmente en la artritis reumatoide, y el efecto anti-TNF es muy útil y muy importante. Hay otra molécula que es un inhibidor de la interleuquina 6, el tocilizumab, ampliamente utilizado también en la artritis reumatoide, con eficacia a ese nivel. Son, como ven, estas terapias biológicas, MAB, monoclonal antibody, quiere decir esa terminación, son anticuerpos monoclonales producidos de organismos vivos, por tanto son proteínas, son inmunoglobulinas, son grandes, actúan a nivel extracelular y se administran por vía parenteral, a diferencia de las terapias sintéticas que se administran básicamente por vía enteral, salvo alguna excepción, como les conté, el metotrexate por vía subcutánea o intramuscular. Estas moléculas, que son proteínas grandes, no pueden administrarse por vía oral porque se degradan en el aparato digestivo, y por tanto se administran por vía parenteral, ya sea subcutánea o intravenosa. Pero los biológicos pueden tener contraindicaciones, pueden perder la efectividad, porque estas moléculas grandes, estas inmunoglobulinas, producen inmunogenicidad en el paciente que las recibe, y eso hace que pueda perder su efectividad. Pueden provocar intolerancia y pueden tener inconvenientes con las vías de administración. Por lo tanto, cuando utilizamos terapias biológicas, tenemos que tener claro que también aumentan el riesgo de tuberculosis e infecciones serias, pueden provocar reactivación viral de hepatitis B, concretamente rituximab, aumentan el riesgo de malignidad, cáncer de piel no melanoma, algunas pueden provocar trombosis, otros como el tocilizumab se los ha asociado con aumento del riesgo de perforaciones gastrointestinales, especialmente en pacientes predispuestos, concretamente los que tienen divertículos o enfermedad diverticular extensa. Hay que controlar los parámetros de laboratorio, hay que ver qué pasa con el embarazo y la lactancia. Muchos de estos biológicos no pueden utilizarse en el embarazo y la lactancia, y algunos sí. En fin, hay ya experiencias publicadas de pacientes que se han embarazado y venían recibiendo estos medicamentos y no se enteraron que estaban embarazadas hasta tiempo después. Y hay experiencias que muestran algunas cosas interesantes que hay que tener en cuenta. O sea, no siempre salir corriendo a suspenderlos, pero consultar con quien sabe. Y la vacunación, que es muy importante en estos pacientes. Y estas son un poco las conclusiones. Nosotros a estos pacientes los tratamos
por su actividad, hacemos diagnóstico, identificamos la actividad. Hay que tratar de fijarse objetivos que tienen que ser sostenidos, exigentes y precoces, treat to target, tratamiento por objetivos, ¿verdad? Y para eso hay que bajar la actividad de la enfermedad de forma rápida, sostenida en el tiempo. Hay que hacer un rápido tamizaje de riesgo y prevención de infecciones. Hay que ver en qué paciente estamos. Pasar a fase 2 y luego 3 cuando se requiera. Quiere decir que uno tiene que irse fijando fases. Primera fase, los sintéticos. Segunda fase, los biológicos. Tercera fase, rotación de biológicos o lo que sea. Pero uno no puede dejarse estar y convencerse, bueno, va a andar mal y punto. No está bien eso. Hay buena disponibilidad en nuestro medio. De los sintéticos, de los biológicos, hay buena disponibilidad en nuestro medio. Hay adecuada eficacia, tienen en general una adecuada eficacia con razonable perfil de seguridad, si se los utiliza bien y si se hacen los adecuados tamizajes de las infecciones que pueden reactivar o de otras circunstancias. Y consultar cuando no se manejan estas moléculas, o sea, evidentemente esta es un área de acción, un área de estudio difícil, específica, que digamos, requiere dedicarse al tema, estudiar, actualizarse. Esto no es el tratamiento de otras cosas. Todo requiere estudiar, actualizarse. Esta es un área específica, probablemente menos prevalente y al ser menos prevalente, menos conocida. Esto es lo que les quería contar, entonces. Me interesa que se lleven estas ideas para la casa y por supuesto que estoy a las órdenes para lo que necesiten. Me pueden escribir un mail los que tengan alguna duda de algo. Mi correo electrónico es alvarodanza, en minúscula todo, danza con D y con Z, minúscula todo sin puntos, sin nada, @gmail.com, y estoy a las órdenes para contestarles lo que crean necesario. Les mando un abrazo a todos y mucha suerte. Chau, chau.